está sucediendo y que comenzó hoy, que es el paro nacional universitario. Estamos en comunicación con Anaí Rodríguez, ella es la secretaria general de Adiunt. Anaí, buen día, bienvenida a La Mañana Empieza Aquí. Buen día, ¿cómo están? Bueno, justamente como lo señalás, hoy arrancamos el nuevo paro de una semana, del 13 al 18, para continuar este proceso de lucha del 27 de abril al 2 de mayo, que es los paros, ¿sí?, votados por CONADO Histórica, que es la federación que nuclea la ADIO y a diferentes asociaciones de base a nivel nacional. Anaí, ¿por qué han decidido extender esta medida de fuerza, endurecerla, si se puede decir de alguna manera? Mira, el paro se está endureciendo porque el gobierno está endureciendo las medidas y no está, escuchando el reclamo de la comunidad universitaria. Acá el conflicto universitario viene hace tiempo, ya tiene larga data. Sin ir más lejos, el año pasado se logró que se apruebe en el Congreso una ley de financiamiento universitario en octubre, una ley que fue rechazada, que luego el gobierno la vetó, que finalmente fue rechazado el veto y tuvo la aprobación de las dos cámaras, ¿sí?, por una gran cantidad, digamos, de votos, tanto en diputados como en legisladores, y esa ley debería haberse aplicado. El gobierno en diciembre, la justicia en diciembre impulsó un fallo donde el gobierno obligaba al gobierno a aplicarla, y este año, hace un par de semanas, la justicia vuelve a dictaminar otro fallo en donde el gobierno tiene que aplicar la ley de financiamiento universitario. Es decir, que estamos en presencia de un gobierno que no tan solo ajusta los salarios y el presupuesto, sino que no cumple, ¿sí?, con lo que dictamina, viola, digamos, el Estado de Derecho, no cumple lo que dictamina la justicia ni tampoco el Poder Legislativo con la aprobación de esta ley. Estamos realmente en una situación crítica porque los salarios son de pobreza. Cuando yo digo salario de pobreza es porque no llegamos a cubrir el costo de la canasta familiar. Hoy la docencia tiene que recurrir a múltiples empleos, claro, o renunciar a digamos, su función de docente universitario, porque realmente no se llega. Y esto no es un invento, son las propias cifras y estadísticas que dan de renuncias que se están generando. Yo no tengo el dato concreto acá de Tucumán, pero sí trascendió en agronomía de la UBA que renunciaron 83 docentes, que representa prácticamente el 10% del plantel docente, claro, de la propia facultad. Entonces estamos frente a una situación realmente crítica, y no tan solo a nivel salarial, sino a nivel presupuestario. Redujeron un 70% de las becas estudiantiles. El presupuesto aprobado por el Congreso para el funcionamiento de las universidades realmente es lamentable, y que va a llevar a una situación explosiva tarde o temprano, porque ahora las clases comenzaron a media con estos paros de una semana. Sí. Pero, bueno, las carencias edilicias, las carencias que se ven a raíz del presupuesto, bueno, realmente son grandes. Anaí, ¿qué tal? Martín Soto te saluda. Para consultarte, justamente recién decías que los salarios son muy bajos y que incluso no se llega a la canasta básica. ¿Qué ejemplo nos podría dar por ahí para que la audiencia dimensione el estado en el que están los docentes universitarios? Discúlpame, perdón, no te escuché bien. Te consultaba que recién decías que no se llega siquiera a la canasta básica. Si nos podría dar algunos ejemplos por ahí de la situación, de las diferentes categorías en los que se encuentran los docentes universitarios, más o menos para entender cuánto están cobrando y cuál es la situación. Bien, ¿cómo estás, Martín? Mira, buen día. Buen día. Los salarios de la docencia arrancan entre 200.000 pesos, que es un auxiliar simple, y van subiendo de acuerdo a la dedicación y de acuerdo también a la categoría que tiene un docente. Las dedicaciones son simples, semi y dedicación exclusiva, que es el full time. La dedicación exclusiva, que es la mayor digamos, cantidad de horas que el docente debe cumplir, 40 horas semanales, dando clases, investigando y con proyectos de extensión. Hoy un jefe de trabajo práctico, por ejemplo, está cerca del 1.000.000 de pesos.
¿sí? Que es la categoría más alta, ¿sí? Estamos hablando de 40 horas semanales, y es la dedicación exclusiva. Es a lo máximo que puede llegar a aspirar un docente. Por lo general, las dedicaciones suelen ser semis o simples dentro de las universidades. La mayor cantidad de docentes tienen dedicación no exclusiva, sino part-time, digamos. Entonces, que cumplen entre 10 y 20 horas semanales. Entonces, por eso tienen que recurrir a tener muchas dedicaciones simples o muchas dedicaciones SEMPI para poder llegar a cubrir lo que es el costo de la canasta familiar, que hoy está arriba de 1.300.000 pesos. Claro. Claro. Y la modalidad de esta semana, digo, tiene particularidades porque, bueno, esta semana de protesta, estaba viendo por ahí el flyer que compartieron desde Adiunt, va a haber clases abiertas en distintos ámbitos académicos. Así es, esta semana vamos a tomar distintas, digamos, facultades para impulsar clases abiertas, hoy en Filosofía y Letras, mañana en la Quinta Agronómica, y el día miércoles una actividad central en el rectorado, en las puertas del rectorado, desde las 11 de la mañana, con olla popular y clases públicas que van a estar destinadas a toda la comunidad que quiera participar, no tan solo la comunidad universitaria, porque algunos temas están vinculados a la lucha docente, la situación actual que atraviesa las universidades y la población en general, y otras con temas específicos de cátedras vinculados al contexto social. Entonces, invitamos a todos los que quieran participar a sumarse el día miércoles a las 11 de la mañana en el rectorado de la UNT, que es Ayacucho 490, que vamos a estar desde esa hora hasta la tarde extendiendo con actividades en el marco, digamos, del paro de diferentes protestas. Y la semana del 27 de abril ya vamos a definir en unos días las actividades en el marco de esa semana de paro. Recién mencionabas que esta situación, está generando renuncias o la fuga de profesionales, pero ¿cómo está afectando qué es lo que perciben o lo que ven ustedes de cómo está afectando a los estudiantes, ¿no? Más allá de la fuerte caída en las becas Progresar? Sí, nosotros estamos, con respecto a las acciones de lucha, estamos tratando de tener un diálogo con los estudiantes para explicar este contexto y también para que ellos participen de estas actividades, incluso con sus propios reclamos, que tienen que ver con los presupuestarios, con las becas estudiantiles, etcétera. Sí. Principalmente siempre lo que estamos marcando de que acá no es que es la docencia la que está llevando adelante estas acciones, sino que estamos empujados a llevar adelante estas acciones de lucha porque hay un gobierno que no atiende los reclamos. Entonces este gobierno es el que es responsable del desastre educativo, del ajuste educativo y de no dar respuesta en 2 años y medio al reclamo de la docencia universitaria. Hoy los salarios de la docencia están en su pico más alto, ¿sí? De caída. Si nosotros nos ponemos a ver lo que cobraba un docente universitario hace 20 años en proporción a los índices de inflación del país, los salarios han caído de manera estrepitosa, incluso hasta mucho más de 20 años atrás. O sea, en la escala realmente tenemos salarios de ajuste y un gobierno que sobre todo que no escucha. No convoca paritaria, estos aumentos son prácticamente por decreto, incumple lo que fue aprobado en el Congreso y lo que dictaminó la ley, que es la ley de financiamiento universitario. Buenas, Anaí, Benjamín te saluda. Te quería preguntar principalmente por qué se decidió que la medida de fuerza sea se intercale entre semana y semana. ¿Por qué esta semana sí, la semana siguiente volver a clases y después, volver con la medida de fuerza? Mira, fue una decisión de Conado Histórica, una decisión que ganó en un congreso de Conado Histórica. Te comento que desde la ADIUN la posición era de ir a un proceso más fuerte, ¿sí? De paro por tiempo indefinido, es decir, votar un paro semanal con evaluación semanal para decidir las acciones de lucha, pero era un proceso mucho más fuerte
es decir, paralizar las universidades, generar un proceso de movilización e ir inmediatamente a una marcha federal para que ahora tratar de acorralar al gobierno y arrancar nuestro reclamo. Digo ahora porque por estos dobles fallos que hubo en menos de una semana, que fue el fallo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario y el fallo de la justicia de que el gobierno no debería aplicar determinados artículos que se votaron en la reforma laboral. Entonces, esa fue la posición de la ADIUN, no fue la que ganó fue este paro de una semana, volver a retomar las clases la semana que viene y volver al paro de una semana, que bueno, que la segunda semana va a coincidir también con CONADU, que es la otra federación universitaria que también llama a parar. Pero nos parece importante poder profundizarlo ahora, no extenderlo en el tiempo. Nosotros no queremos que esto se extienda, se dilate y pase a un proceso donde también va a generar desgaste en la docencia, en los estudiantes, en el propio plan de lucha, sino intensificarlo ahora y preparar una marcha federal donde, como fue en el 2024 y también en el 2025, muestre realmente la voluntad de defender la educación pública, de defender las universidades. Anaí, te cambio de tema ya, por lo menos una última consulta de mi parte. No está relacionada al paro, pero sí, bueno, está relacionada al ámbito justamente universitario, que tiene que ver con estas obras que se están encarando en el Centro Previch, en el Parque 9 de Julio, y que en algunos sectores por lo menos vemos que han generado cierta polémica, o por lo menos sorpresa, ¿no?, de que hayan comenzado, de la manera que comenzaron estas obras. Quería saber si desde ADIUN tiene alguna postura tomada al respecto. Mira, sí, nosotros sacamos un comunicado de la vocalía de Filosofía y Letras de ADIUN, cuando comenzaron estas obras, porque nos llamó la atención, primero el desmonte de árboles que estaban en el hall central, que es la entrada, digamos, al Centro Previch. No entendíamos bien de qué se trataba el proyecto de obra, porque nunca se dio a conocer a la comunidad universitaria, por lo menos la docencia de la Facultad de Filosofía y Letras desconocía el proyecto inicial, sino que un día se dio que habían comenzado una determinada cantidad de obras, el desmonte de árboles y todo lo demás, y después, cuando nos enteramos realmente de la cifra millonaria que va a llevar adelante, bueno, este proyecto, bueno, fue un tema, digamos, de gran sorpresa. Gran sorpresa sobre todo porque ese dinero se lo podría haber utilizado para refaccionar aulas, para refaccionar anfiteatros, poner en condiciones. Los que trabajan y enseñan en la Facultad de Filosofía y Letras saben las carencias edilicias que hay de la facultad y que entendemos que en un contexto de ajuste presupuestario, hacer una gran fachada no debería haber sido la opción correcta, sino haber invertido en las necesidades concretas que tienen los docentes y que tienen los estudiantes dentro del propio Centro Previch. Entonces, esa fue la posición que hemos impulsado desde Filosofía y Letras, desde la vocalía, y bueno, nos llama la atención. Nos llama la atención muchas veces dentro de la propia UNT cómo se manejan los recursos para hacer obras de gran envergadura cuando tenemos muchas carencias de las obras que ya actualmente existen. En las escuelas preuniversitarias tenemos la Escuela Sarmiento, que viene reclamando hace tiempo la creación de la ampliación de la propia escuela, digamos, con el edificio de la ex legislatura. Tenemos la Escuela Sarmiento, donde, todavía las obras no se culminaron y hay una carencia a nivel de aulas, de espacio para poder cursar. Las propias facultades tienen sus propias carencias. Entonces, a veces nos llama la atención este manejo que hacen las autoridades de la UNT frente al presupuesto, donde, inauguran, pero los edificios que ya están no se los mantienen, no se los refacciona, no se los pone en condiciones. Bien, Anaí, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar expectantes para ver cómo continúa.
gracias a ustedes y bueno, estamos comunicando cualquier novedad. Hasta luego, muchas gracias.